Este programa está patrocinado por Millennium, compañía número 1 en seguros de caución. Quedan 24 días para el Domingo de Ramos, 22 para que esta casa esté dando en directo la salida del dulce nombre de Bellavista. Y no nos extrañará en esta tierra de contrastes que precisamente en esta cuenta atrás de Cuaresma se esté celebrando al unísono que se den por concluidas las obras de la Torre Peli, una construcción que como las setas dividió la opinión de la ciudad y que finalmente, como terminamos haciendo siempre, ya la estamos convirtiendo en un icono de modernidad de Sevilla. Así que antes del Domingo de Ramos la Torre Peli estará acabada. Esta mañana el alcalde ha visitado las instalaciones y confirma que los trabajos están en su fase final y que Urbanismo concederá la licencia de actividad con la máxima celeridad y diligencia para reactivar la economía de la ciudad. Hoy sigue siendo noticia las reacciones a la miniserie de animación que ha presentado el PP extremeño, buscando las diferencias entre Extremadura y Andalucía, que según ellos continúa sin cambiar. Y me satisface que en esta constante burla gratuita que se nos hace a los andaluces no hayamos detectado fisuras en ningún color político. Ya está bien de alimentar la falsa idea de una tierra de siestas y panderetas. Y en esta jornada también hemos conocido que la Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a la trata de mujeres para su explotación sexual y laboral, así como para el ejercicio de la mendicidad en Canarias y Sevilla. Durante la operación, los agentes han logrado liberar a 15 rumanas obligadas a prostituirse y a mendigar, y se han detenido a 10 personas relacionadas con el grupo. Una noticia que vuelve a poner la lupa en una realidad que para muchos sigue siendo una demagogia. A la mujer se la sigue cosificando, trabaja más por menos y encarna el perfil de la pobreza, como ha destacado el informe de Cáritas, ya que en las familias desestructuradas es ella la que asume el peso de la carga familiar. Pues de todo esto vamos a hablar en una semana marcada por la celebración este domingo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, bajo el lema "Sin nosotras no hay democracia". Saludos y muy buenas noches. Es miércoles 4 de marzo y esta semana está marcada sin duda por una concienciación sobre todos esos asuntos que están girando en torno al mundo de la mujer. Podríamos hablar de techo de cristal, de violencia de género, de salarios inferiores todavía al que cobran los hombres, de conciliación de vida familiar, personal y laboral, de esa todavía inseguridad que tienen muchos hombres de no saber muy claro cuál es su papel en la sociedad cuando se enfrenta con una mujer que le habla de tú a tú. Y de todo eso vamos a hablar con una mujer, Silvia Congost, que le va a presentar ahora mismo nuestra compañera Chantal de la Cruz en el perfil que le ha elaborado. Estudió psicología, es experta también en coaching, tiene un máster en rebuilding, un posgrado en terapia de pareja y se ha formado con profesionales de la talla de Jorge Bucay o Walter Rizzo. Dicen que la superación personal está de moda con el auge de las publicaciones sobre psicología emocional o deportiva, pero Silvia Congost ha vivido un año completo en los Estados Unidos, donde comprendió que podía conseguir lo que se propusiera tras sufrir en primera persona una relación de dependencia emocional. La autora del libro Cuando amar demasiado es depender o autoestima automática sabe de lo que habla, y es que Silvia poco a poco fue descubriendo cómo salir de esa dependencia. El domingo celebramos el Día de la Mujer y en ese marco hablamos esta noche con Silvia. La revolución tecnológica en la sociedad 2.0, donde todo el mundo vive hiperconectado, podría acarrear una serie de consecuencias para las parejas e incluso encadenar relaciones de dependencia por el simple hecho de estar todo el día telemáticamente con la otra persona. Esta noche en La Lupa hablamos con Silvia Congost para tomar conciencia del valor de la autoestima personal y del sufrimiento que podría llegar a provocar una relación tóxica. Tenemos hoy aquí con nosotros a Silvia Congost, autora del libro que tengo aquí en mis manos, Autoestima Automática, cree en ti y alcanza tus metas. Es autora también de otros 2 libros que han dado mucho que hablar, especialmente a través de la red. Ha tenido un gran éxito en internet. Cuando amar demasiado es depender,
y quien te quiere no te hará llorar. Muy buenas noches, Silvia. Buenas noches. De verdad que es un placer tenerte aquí con nosotros. Nos tuteamos, ¿no? Sin problema. Pues nada, te tengo aquí con nosotros porque eres un ejemplo de esas mujeres peleonas que saben lo que quieren, que han ido a por ello y que además confiesas cuáles han sido también pues tu batacazo y cómo los has superado. Con lo cual a mí eso me dice que eres una mujer muy valiente. Y hoy queremos hacer nuestro pequeño homenaje a todas las mujeres que han sabido superar sus miedos, sus inseguridades y siguen diciendo mi meta está aquí y voy a por ella. Hay, en la página 113 del libro hay un momento en el que dice ella, volvió completamente hundida, no había sentido, se había sentido muy mal y me explicó que no aguantó toda la semana y los quitó a los 3 días. ¿Por qué? Porque había puesto posi en los que decía jamás conseguiré nada, soy idiota, no soy capaz de conseguir lo que deseo, no valgo. Y sin embargo eso muchas veces, sin que seamos capaces de ponerlo en un posi, nos lo decimos constantemente. Exacto, es una de las principales causas de malestar, el cómo nos tratamos a nosotros mismos. De hecho, si nos tratamos así, nos hablamos de esa forma, muchas veces es porque nos han enseñado a hacerlo, porque a lo mejor de pequeños hubo un padre o una madre que nos descalificaba, que nos desaprobaba, en vez de reconocernos y reforzar las partes positivas, y hemos ido creciendo con una autoestima demasiado débil y con una autoimagen de nosotros mismos como personas que somos incapaces o que somos débiles o que somos poco importantes o poco valiosos, y después nos vamos repitiendo esos mensajes. Son mensajes que probablemente no le diríamos a nadie más y en cambio a nosotros nos lo decimos y evidentemente tras ellos nos sentimos muy mal y nos vamos cerrando cada vez más. En el libro, que me lo he leído, yo te lo puedo prometer que dije, bueno, le voy a echar un vistazo, pero no te engancha y te lo lees. Hay una reflexión muy interesante que yo me la he aplicado, que cómo tratarías al niño que llevas dentro, ¿no? ¿Cómo le dirías a un niño o cómo le reforzarías una conducta? Y eso es verdad que si lo aplicáramos sería constructivo para nosotros. Yo creo que es muy importante conectar con ese niño que hemos sido en algún momento, conectar con el cariño, con el afecto, con la desprotección en la situación en la que vemos al niño, y pensar que lo tenemos a nuestro lado y preguntarnos, todo esto que yo hago, todo esto que yo me digo, ¿se lo diría a él o a ella? ¿Le trataría así? Normalmente la persona queda parada y te dice, no, 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 de ninguna manera no lo iba a tratar así, nunca, jamás. Entonces, ¿por qué te tratas a ti así? Te das cuenta de que te estás haciendo el mismo daño que le harías a él o que le harías a una tercera persona. Silvia, cuando te preguntas por qué te están pasando cosas que no entiendes, ¿dónde está la parte tuya de culpabilidad? O vamos a desterrar la palabra culpa, pero de causalidad. ¿Dónde están las causas que provocan que al final lo mismo no te valoren como tú crees que te mereces o no te respeten en tu pareja, en tu trabajo? Claro, sí. Yo parto de la base de que tenemos que responsabilizarnos, ¿no? De alguna manera, es decir, darnos cuenta de que probablemente nuestra historia, nuestra infancia, la adolescencia que hemos tenido, pues ha sido una etapa en la que nos ha faltado o reconocimiento o nos ha faltado afecto. Son los dos pilares que después, más tarde, van a construir la que será nuestra autoestima, esa autoimagen o ese autoconcepto que tendremos de nosotros mismos. Si nos han educado a base de desaprobación, nos desaprobaremos. Si nos han educado a base de poco afecto, probablemente nos amaremos poco, nos mimaremos poco, y lo que va más allá, que elegiremos con muchas probabilidades personas que tampoco nos van a dar afecto, porque aquello es lo que nos es familiar, es con lo que nos sentimos en sintonía, aunque en el fondo queramos lo opuesto. Eso es parecido a la teoría del espejo que se plantea, ¿no? Que al final no somos capaces de romper los cánones con los que nos han educado. Pero eso es muy terrible, Silvia. Sí, pero lo hacemos, ¿eh? De hecho, fíjate que hay muchos casos a veces de personas, o se ve mucho en mujeres, que dicen, ostras, qué mala suerte porque ha salido de una relación en la que la han tratado mal y va y encuentra a este otro señor y acaba tratándola también mal. Qué casualidad, ¿no? Qué mala suerte. No es mala suerte, es que hay algo en esos perfiles que nos es familiar. Entonces nos sentimos atraídos por esas partes específicas de esas personas. Lo que pasa es que es necesario que tomemos conciencia de ello, que entendamos qué es lo que nos pasa, por qué nos atraen, qué hemos vivido, qué hace que aquello nos sea familiar y cómo pararlo y en qué punto. Claro, tenemos que verlo para poder ponerle freno y cambiar. Tengo una compañera que me dice, vas a tener a Silvia, pregúntale por favor esto. Y me ha hecho mucha gracia porque decía, ¿cómo puedo ser capaz de romper patrones que sé que me vienen de un padre que siempre prefirió al varón que a mí? Sí. Y estoy buscando siempre hombres mayores que me aprueben. ¿Estoy loca?
No, y de hecho es un poco en la línea de lo que estábamos hablando, tendimos a repetirlo casi siempre. Yo creo que una de las claves es tomar conciencia de que estamos repitiendo por ese motivo. Con lo cual tiene medio camino andado, ya lo tiene. Yo creo que sí, aceptar que eso es lo que nos pasa y después es aprender herramientas para reforzar la autoestima y que empecemos a preguntarnos realmente qué es lo que queremos. Es como, vale, sí, ya sé que mi tendencia o lo que me atrae en primera instancia es eso, pero ya sé por qué, pero déjame descubrir un poco más a esta otra persona, o déjame que me acerque a otro perfil para ver qué pasa después y probablemente nos llevaremos una grata sorpresa. En la introducción es muy divertido cuando plantea, siempre he dicho que si existieran los extraterrestres y nos observaran desde una lejana galaxia, pensarían que estamos fatal y no podrían entender en absoluto cómo unos seres tan capacitados puedan acabar sintiéndose tan minúsculos. Exacto. Yo creo que los seres humanos somos seres con un potencial muy grande, con unas capacidades muy grandes para conseguir los objetivos que nos vayamos marcando, siempre dentro de, evidentemente, de un realismo, y para superar todas las dificultades con las que nos encontremos. Y por otro lado, creo que todos somos importantes y valiosos, tenemos que darnos cuenta de eso, importantes, valiosos y merecedores de que nos pasen cosas buenas, merecedores de recibir amor, de tener éxito, no más importantes o más valiosos que otra persona, sino exactamente igual, ni más, pero tampoco menos, que es lo que nos sucede cuando tenemos la autoestima demasiado baja. Y cuando tienes la autoestima demasiado alta, eso también es insoportable, ¿eh? Claro, si en ese caso lo que acostumbra a suceder es que uno se siente más que los demás o está demasiado, puede llegar a la prepotencia o al egocentrismo o todas estas partes que tampoco es sano, evidentemente, siempre tiene que ser dentro de una justa medida. Entre una cosa y otra, ¿con qué te quedaría? Yo creo que con uno que la tenga un poco baja para decir la puedes subir y ves el cambio positivo que ha habido y ¿Es más complicado bajarle la autoestima a alguien prepotente? Sí. Yo creo que sí, que muchas veces les cuesta más tener conciencia, aceptar que están en ese punto en el que también acaba siendo tóxico. ¿Qué relación tiene eso con el síndrome del emperador? Esa educación que tienes del hijo único al que lo conviertes en el centro del universo. Eso también es malísimo y de hecho sí que yo creo que tiene bastante relación. Es como, bueno, a veces la sobreprotección nos hace acabar de esa manera, sintiéndonos pues más importantes que los demás, o a veces puede llevarnos al opuesto, a ser personas muy inseguras y tener muchas dificultades también con las relaciones. Es como que si no tienen toda la atención para ellos, y eso lo veo mucho en las relaciones de pareja, pues ya tienen conflictos con el otro. Me encantó el libro ¿Quién te quiere no te hará llorar? Porque además lo sacaste justamente en un momento en el que empezaba otra vez esa ola pendular de, bueno, los celos son normales, al fin y al cabo es normal que esté preocupado por quién te relaciona, que te vea en Facebook, que te... Sí, bueno, pero con control. Sí, esto genera muchos problemas. De hecho, las redes sociales, yo lo veo, rompen muchísimas relaciones, bueno, que probablemente ya no funcionan, no son sanas tampoco, y yo creo que es muy importante que aprendamos a ponerle límites, a saber lo que es una relación sana, lo que no lo es, y saber qué es lo que para cada uno de nosotros es tolerable o aquello que no podemos tolerar bajo ningún concepto. Con esto de las redes sociales también mucha gente insegura tiene la necesidad de poner ahí, pues tengo esta pareja, estoy con esa persona, estamos comprometidos. Es una manera de decirle a las demás posibles candidatas o candidatos que esta persona me pertenece, ¿no? Sí, como grandísimo error eso, porque evidentemente ni es tuya, ni te pertenece, ni nada de todo esto, pero sí que se utiliza muchas veces en ese sentido. Sentir que una persona es tuya, como lo estabas diciendo, puede ser muy bonito, de alguna manera, no sentir que es tuya, sino que estás segura de ella, pero la diferencia entre, es que no me he explicado bien, entre decir, estoy segura de que esa persona está bien conmigo, o decir, esta persona es mía, sí o sí, y depende de mí, es la diferencia. Claro, esto, la segunda opción es de una relación absolutamente tóxica, y de hecho uno tiene que sentir que es libre, igual que el otro es libre, y que estamos juntos porque hoy lo estamos decidiendo. Sí, es como el es mía, es como el te amaré siempre, te amaré toda la vida. Nadie puede saber que va a amar a nadie, a menos que sea un hijo, pero una relación de pareja toda la vida, porque no tenemos ni idea de qué es lo que puede pasar, si las cosas van a cambiar, si llegará un punto en el que, a pesar de haber compartido una parte de nuestro camino, ya no miramos hacia la misma dirección y queremos continuar por otro lado. Yo creo que la idea sana es, hoy te amo y me gustaría amarte siempre. ¿Eres madre? No. La pregunta que te hago tiene su enjundia, pero sería,
¿A un hijo se le ama siempre, haga lo que haga? Yo creo que hay un vínculo que no se rompe con un hijo. Lo que pasa es que sí que a veces uno tiene que rendirse. Hay casos que son muy graves, y incluso de maltrato de los hijos hacia los padres, que llega un momento en el que uno tiene que soltar y tiene que aceptar, bueno, es así, él decide seguir ese camino o dejar de ayudarles, ¿no? A veces cuando hay dependencias muy graves, adicciones, con temas de dinero, con drogas, y toleramos cosas a las que también yo creo que tendríamos que ponerles límite. ¿Qué es más complicado, subirle la autoestima a una mujer o a un hombre? En plan genérico. Yo creo que si partimos de la base de que asumimos que tenemos un problema de autoestima y que necesitamos ayuda, es por igual, a un hombre o a una mujer. Lo que pasa es que quizás las mujeres somos más sensibles a autoanalizarnos, a profundizar en nosotras mismas, nos es más fácil, a lo mejor es por cultura, por educación aún, pero sí que somos más las mujeres que pedimos ayuda y que queremos mejorar y crecer. Para que nos esté viendo ahora mismo desde su casa, Silvia, dame 3 indicativos de que esa persona necesita quererse un poquito más. Pues mira, por ejemplo, puede ser una persona que se compara mucho con las demás personas que considera, que cree que son mejores en algún aspecto, a nivel físico, de capacidades, etcétera, etcétera. Después, otra es una persona a quien le cuesta mucho decir no. Aprender a decir no es muy importante, porque no lo hacemos porque tenemos miedo al rechazo, a que la otra persona después no nos acepte y al final a quedarnos completamente solos. Sí, sí. Y otra puede ser los celos, la inseguridad que nos genera el hecho de pensar que mi pareja puede elegir o puede encontrar a otra persona que sea mejor que yo también. Simplemente es porque pensamos que no somos suficiente y es como un regalo del cielo que mi pareja me haya elegido, entonces veo muy fácil y muy normal que cualquiera sea mejor y se fije y se lo lleve, ¿no? Entonces los celos también yo creo que son una clara señal de falta de autoestima. ¿Son más normales en los hombres o en las mujeres, Silvia? ¿O indistintamente? Yo creo que yo veo más casos de mujeres, pero no tengo estadísticas reales, porque como te digo, como hay más mujeres que acuden al psicólogo que hombres, no podemos saber, pero yo sí que realmente, de hecho en general somos más sensibles y somos más inseguras. Yo esto en general creo que sí, que los hombres pasan más, tienen más capacidad de apartar las cosas que les molestan y seguir, no darle tanta importancia. Nosotras quedamos ahí más enganchadas, dándoles vueltas y queriendo entender y atravesarlo. En el libro planteas una cosa ahora que has dicho, aprende a decir no, que precisamente la había subrayado, que era la técnica del sándwich, que decía, primero tienes que ser empático, después tienes que tener asertividad para decir que no, y luego, con la otra rebanada de pan, tendrías que dejar la cosa con un buen sabor de boca. Exacto. Eso nos debería de valer para todo. Exacto. Sí, porque aparte, aprender a decir no y comportarnos de una manera asertiva nos beneficiará en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en las relaciones, sino en el trabajo y con todo tipo de personas con las que nos crucemos. Es muy importante. ¿Y cómo se encuentra ese equilibrio entre saber aplicar esa técnica del sándwich y no convertirte en un egoísta que solamente haces lo que te apetece a ti? Bueno, simplemente es escucharnos a nosotros mismos. No significa que no podamos hacer favores o que no, a veces uno pues no renuncia, mira, me preferiría hacer eso, pero como veo que es importante o como veo que lo necesitas, pues te digo que sí. Pero se trata de darnos cuenta de que ponemos límites, de que no estamos siempre diciendo que sí, porque lo que acostumbra a suceder es que la persona que le cuesta decir no, nunca dice que no. Y aunque no le apetezca o que sea la última cosa en el mundo que querría, pero se ve haciendo eso una y otra vez. Y con todas las personas, e incluso las personas lo saben y ya tiran. Abusan de ella. Sí, sí, sí. Entonces, si nos pasa siempre, es que no estamos gestionándolo de la manera adecuada. Si a veces decimos que sí, pero también cuando realmente no lo queremos decimos que no, es que estamos en equilibrio. Te pongo un ejemplo de comida familiar del domingo. Todos los domingos tenemos que ir a comer a casa de los abuelos. Muy frecuente ese ejemplo. Muy frecuente, ¿no? Y tú dices, es que me apetece quedarme tumbado en mi casa viendo la tele. Yo creo que esto se tendría que respetar y que si uno de los dos pues no le apetece, no tendría por qué ir. Y la persona que quiere ir no se tendría por qué enfadar porque el otro desea quedarse. Tiene que respetarle también, es su día libre. Y eso crearía más armonía, yo pienso, porque si no el otro se siente obligado y al final acaba generando conflictos entre los dos. ¿Alguna vez tú a ti misma te has tenido que decir algo de esto?
Y tanto. Yo parto de haber sufrido bastante también. Ya en el primer libro de Cuando amar demasiado es depender, ya empieza el libro explicando un poco mi historia, que quedé enganchada en una relación con dependencia emocional, en la que sufrí muchísimo, me costó muchísimo salir, pero ahí esa experiencia me ayudó a comprender qué era lo que me pasaba y a poder estar hoy en día ayudando a tantísimas otras personas. Y con la autoestima igual, te das cuenta que en la adolescencia también has tenido la autoestima demasiado baja y de qué manera eso te ha hecho acabar generando relaciones que no eran sanas o quedándote con personas que podían ser bellísimas personas pero que no encajaban con lo que tú quieres, ¿no? ¿Qué pasó con aquella persona, Silvia? Sobre todo era una buena persona y lo que pasa es que mirábamos hacia direcciones diferentes. Yo tenía unos intereses, él tenía otros, y por miedo a perderle, por miedo a quedarme sola, ese miedo al abandono que tantas personas tenemos, pues yo me iba adaptando cada vez más a él y renunciando a mí. No es que él me obligara, yo lo hacía voluntariamente, pero es un poco la sensación de si yo no voy con él, vamos por direcciones distintas, entonces la relación se va a romper. Prefiero adaptarme yo, y poco a poco vas desapareciendo en el otro. Te vas olvidando de cómo eras tú antes de esa relación y eso es muy destructivo. 50 sombras de Grey ha generado mucha polémica precisamente porque al margen de el contenido erótico que pueda tener los libros, la trilogía y de hecho también la película que se ha estrenado hace semanas, lo que plantea un poco es para que tú me quieras, tengo que ser sumisa a todos y cada uno de tus deseos, ¿no? Exacto, y eso es un poco, yo pienso que hay un punto ahí de dependencia emocional en esa relación que se explica en el libro. La película no la he visto aún, pero el libro sí que lo he leído y sí, yo creo que de entrada es una relación que es tóxica, que uno no encaja con lo que el otro busca, pero ahí sigue, ¿no? Y sigue, y vas cediendo hasta que a lo mejor llega un punto que dices no, y sales de la relación, pero vuelves otra vez a caer, aunque sea algo que no encaja con lo que buscas. Yo creo que muchísimo, y muchísimo más de lo que las personas se imaginan incluso, de quedar atrapados en relaciones que no encajan con lo que queremos y que vamos cediendo y hasta un punto de perder la perspectiva incluso, de ya vas normalizando ciertas cosas, ciertos aspectos de la relación y ya te olvidas de dónde tienes los límites. El tema de los límites es muy interesante cuando dice tenemos que poner límites. Sin embargo, me imagino que es que nos está viendo, le da igual que digamos esta pequeña pincelada, 50 sombras de Grey termina como un cuento feliz en el que ella de alguna manera lo lleva a su terreno. Esa necesidad que tenemos muchas veces las mujeres de convertir al malo en bueno, yo lo haré bueno, yo lo haré cambiar, va a dejar de ser juerguista, de ser un bebedor, de ser... Grave error. Yo las llamo las mujeres con el síndrome de María Teresa de Calcuta, que van de salvadoras, las que quieren salvar a esos hombres que tienen algún problema. Y claro, esto es completamente erróneo y está demostrado que no se trata. Eso es empezar mal ya. Tenemos que elegir personas que de entrada encajen con lo que nosotros estamos buscando, que tengan esas características que yo busco, no elegir una persona X, por ejemplo, este mismo que se cruza ahora por mi camino, y luego yo ya lo iré transformando para que acabe encajando en el molde que yo tenía previsto y con el cual voy a ser feliz, porque la otra persona, los seres humanos no tenemos el poder de transformación de esa forma. Uno cambia, sí, si quiere, si es consciente de que tiene un problema y que tiene una dificultad y quiere poner todo lo que haga falta para conseguir ese cambio, pero no porque la otra persona se lo pida, así no cambiamos. Entonces está demostradísimo que al final acaba siendo de lo más destructivo también. ¿Cuántos casos te has encontrado, Silvia, de personas que van a tu consulta y te dicen se enamoró de mí porque era muy simpática, porque era la reina de la fiesta, y cuando me caso con él, automáticamente me hace callar en los sitios, me dice que la ropa es demasiado corta, que... Sí, desafortunadamente he visto bastantes casos como este y sí que es cierto que mientras, hasta que la persona no siente que te tiene ya segura, se va adaptando más o menos y después hace el cambio. Lo que pasa es que yo siempre he pensado, y de hecho cuando lo comento acaban explicándome y encontrando algún ejemplo que lo confirma, y es que si miramos atrás siempre vemos señales de que esa persona ya veíamos indicios de que podía acabar siendo así. Lo que pasa es que los pasamos por alto. O no los queremos ver. No los queremos ver y les quitamos importancia o decimos, da igual, eso no le hagas caso, eso estaba nervioso, eso ya cambiará, pero después eso es un reflejo de lo que va a acabar siendo.
El aislamiento de una persona, cuando alguien te dice te estoy aislando, cuidado también, ¿no? Tus amigos todos son malos, Sí. tu familia... Uy, sí, sí. Uy, Eso, dice, uy. eso sucede mucho con la dependencia y es muy grave porque aparte estás viviendo una situación que es tóxica, porque el que te hace eso evidentemente no es una persona sana para ti, no vas a crear con él una relación sana, y además si te vas aislando cada vez más ya llega un punto que solo eres tú y el otro y no lo puedes contrastar con otras personas, acabas por no explicarlo también, porque según que expliques, como los demás se quedan muy sorprendidos y asustados, pero ¿por qué permites eso? Pero no, eso no puede ser de ninguna manera. Entonces, como tú no estás segura de salir de ahí, acabas pues no explicándolo y aún es peor. Otra chica que nos comentaba por red, ya que vais a tener a Silvia, preguntarle, me acabo de casar en octubre, mi marido me ha hecho vender mi coche porque, ¿para qué? Tenemos que tener 2 coches con el gasto que eso supone y nos quedamos solamente con uno porque total el que conduce soy yo. Sí. Yo tuve el caso de una persona, un caso parecido de una mujer que era enfermera, su trabajo era completamente vocacional y conoció a un señor, se enamoraron enseguida, él era un empresario, era bastante mayor que ella y a los pocos meses ella ya se había ido a vivir con él, vivía en una masía, en una casa, tenía animales, tenía huerto, le parecía fantástico, fascinante, es como aislarte de la ciudad y estar en tu pequeño oasis. Y nada, se casaron y al poco tiempo él empezó a decirle que por qué tenía que ir a trabajar turnos de noche, turnos de mañana, que no le hacía falta, que él ganaba suficiente dinero. Al final, para no escucharlo, dejó el trabajo. Al cabo de poco tiempo empezó a quedar con sus amigas para aprovechar, empezó a decirle que no le gustaban. Después acabó que ese oasis inicial se convirtió en una cárcel. Era una cárcel total y absoluta y los problemas que tuvo para salir de ahí. Yo creo que no tendríamos que consentir nunca este tipo de limitaciones. ¿Cuál ha sido la experiencia más dura que has vivido con alguna de las personas que han acudido a ti? Mira, yo he vivido muchos, porque la dependencia emocional desafortunadamente nos lleva a sufrir mucho, pero siempre recuerdo un caso, que lo explico en el primer libro, y es de un hombre que fue maltratado, porque no lo pensamos a veces, pero también hay muchos casos en los que sufren mucho y sufren maltrato psicológico también de las mujeres, pero lo sufren exactamente igual, y eso creo que también tendríamos que tenerlo en cuenta. ¿Cuándo una mujer está maltratando a un hombre, Silvia? Cuando le humilla, cuando le denigra, cuando le controla el dinero, es decir, son exactamente las mismas condiciones que pasan con las mujeres, que te van aislando, te van controlando, te van haciendo sentir inútil, que no sirves para nada, y el otro va cediendo y se va sintiendo cada vez más. Esa situación era una de las que te quería plantear, curiosa, sobre todo ahora en la crisis, desde el 2007 al 2014, es verdad que nos ha afectado a todos, sí, pero en economía sumergida las mujeres han podido tener otros recursos, pues, limpieza doméstica, atención a niños, etcétera. Cuando ella ha sido la que trae el dinero a casa, ha reproducido los mismos esquemas que han hecho históricamente los hombres. Sin embargo, eso tampoco está bien visto decirlo, pero ocurre, y es así. Sí, ocurre. Y cuando es el hombre el que se encuentra en esas situaciones, aún es más difícil porque les cuesta mucho más, ¿no? Sí, porque es un calzonazo. Claro, o decir, es que a mí a veces me ha pasado que me dicen, bueno, es que vengo, no sé bien por qué vengo a verte, pero es que, no sé, a veces pienso que igual, a lo mejor es posible que esté viviendo una situación de maltrato, pero claro, supongo que no puede ser, porque claro, es mi mujer, pero les ocurre exactamente igual, y también tendríamos que hacerles caso, porque sufren mucho. Estamos hablando de un maltrato, al fin y al cabo, pues verbal, psicológico, pero en el 2013 tuvimos 57 mujeres asesinadas, en el 2014 59 y en el 2015 suma y sigue. Y lo peor es que los adolescentes, 1 de cada 4 está reproduciendo esquemas machistas. Sí, y de hecho hubo unas encuestas hace poco en las que se demostraba que la mayoría de jóvenes entre 18 y 20 y pocos ven normal que su pareja las controle, sobre todo de chicas, que las controle pues el horario, que las controle cada 5 minutos dónde estás y con quién. Porque no me has contestado el WhatsApp. Porque no me has contestado, y se está tolerando esto y se está viendo normal, lo cual es un indicativo de que hay algo que no estamos haciendo bien y que tendríamos que ponerle muchísima atención. Yo creo que se tendría que potenciar mucho la educación en la adolescencia, que es un momento clave en el que empezamos a relacionarnos con las personas del otro sexo, que empezamos a tener pareja y demás,
para que tuvieran conciencia de los límites que hablábamos. ¿Y hay relaciones de dependencia entre los mismos sexos independientemente de que haya una relación sexual por medio? Es decir, madre, hija, amigos. Sí, sin duda. Y son exactas, o sea, la dependencia emocional se da entre dos personas, tengan la relación que tengan, tanto si es a nivel familiar como amistad como relación de pareja. Y se sufre de la misma forma, de la misma manera. Claro que cuando es una relación de pareja es cuando más evidente es, pero sí que hay personas, incluso he visto parejas que uno de los dos tiene una dependencia, por ejemplo la chica con la madre. Esto lo he visto en bastantes ocasiones y puede generar muchos problemas en la relación. Por ejemplo, para que nos esté viendo también, le esté valiendo esto como consulta personal. ¿Cuándo alguien tendría que decir, tengo una relación poco sana, por ejemplo, con mi madre o con otra amiga? Pues, por ejemplo, cuando ves que cada cosa que haces tienes que contárselo, tienes que llamarla o tienes que... Cuando tienes una duda, exacto, tienes que pedirle consejo y siempre estás pensando en esa persona. He tenido casos incluso que sí que, no sé, viajan o van a algún sitio y tienen que después contárselo e incluso volver otra vez con esa persona, con la madre o con quien sea, para poder compartirlo con ella, porque si no es como que no se sienten completas del todo, y todo esto, claro, son indicativos de que hay un problema. Uno tiene que ir alejándose y creando después su propio círculo, no puedes mantener ese vínculo porque es tóxico, tienes que tener una buena relación y está perfecto, pero poder vivir sin ello también. ¿Eso también es más usual entre mujeres que entre padres e hijos, por ejemplo? Yo creo que sí, sí, al menos todos los casos que yo he visto o que conozco suceden más entre mujeres. Qué mal lo hacemos, ¿no? Algo está fallando. Yo creo que es en la educación, sobre todo. Vale. ¿Y cómo educo yo a mi hijo para que no sea un dependiente emocional, a pesar de que sepa que lo quiero con locura? Pues mira, yo creo que una premisa muy importante es teniendo o preguntándome si tengo una relación de pareja que es sana. Los padres yo creo que son los primeros causantes de que después los hijos creen relaciones de dependencia, sobre todo con sus parejas. Muchas veces nos quedamos en una relación por los hijos, como lo dice mucha gente, ¿no? Es que claro, no me he separado por los hijos, pero claro, no se están planteando que les están enseñando que cuando sean adultos y tengan una pareja, eso es lo normal, entonces lo que van a crear será eso, o si se encuentran que atraen o se sienten atraídos por un perfil determinado, como comentábamos antes, y que acaban reproduciendo aquello, pues es lo normal, es lo que tiene que ser, es donde se sienten cómodos y van a sufrir muchísimo también. Entonces, es mejor una separación, yo creo, cuando hay hijos y que vean los hijos que los dos siguen por su lado pero que están bien y que rehacen su vida, que mantenernos esclavizados en una relación que no funciona y les estemos enseñando eso. Sin embargo, ¿cuántos pocos casos tenemos de relaciones que se separan y que no utilizan a sus hijos como moneda de cambio? Sí, que esto también es tan grave y es muy complicado tener a un niño que es clavado, por ejemplo, al padre, que te ha dejado por otra y que estás despechada y que de alguna manera no estés vertiendo todo ese odio con ese niño que es parte suya. Yo creo que, y hay personas que ya lo hacen, y es que cuando uno está en una relación y está bien y decide tener un hijo, ya firman contratos en caso de separación, sobre todo cómo vamos a hacerlo con el niño, qué es lo que vamos a pedir, qué es lo que consideramos mejor para él, no mejor para nosotros. Y eso cuando estamos amándonos, ¿no? Cuando estamos bien, y pienso que es una idea fantástica. De hecho, cuando estamos bien o cuando decidimos tener un hijo o cuando lo tenemos, justo cuando ya ha nacido, es cuando tendríamos que hacer eso, que es cuando estamos mejor. Y hay gente que dice, hombre, pero ¿cómo te vas a plantear una separación o que vas a pensar en que te vas a separar? Bueno, pero eso es una manera de poner sobre la mesa de que tenemos una relación sana y que somos personas conscientes, porque tenemos que tener claro que en una relación nunca hay garantías, nunca, por más bien que nos parezca que estamos o por más que deseemos que aquello no cambie durante los próximos años, no sabemos qué es lo que va a pasar, entonces es mejor dejarlo todo resuelto en ese momento. Quien te esté viendo dirá, es que claro, ella es preciosa, tiene 3 libros estupendos, es afamada escritora y total, pero ¿y si, no sé, la naturaleza no ha sido tan agradable conmigo? O si, ¿cómo le proyectas tú a una persona que dentro de ella se vea como se vea en el espejo, hay alguien digno de ser querido?
Claro, sobre todo es conectando con esa esencia que tenemos todos, darnos cuenta de que al final, ¿qué podemos tener? Podemos tener, sí, más belleza física, enfocándolo en unos cánones determinados de una época determinada de la sociedad. A veces también es cuestión bueno, hay personas que tienen más carreras, que tienen más dinero, que tienen más posesiones materiales, pero es que al final todos somos lo mismo, ¿no? Venimos de lo mismo y acabamos todos exactamente igual. Ahora que has dicho el tema de la felicidad, recorté un artículo escrito por Óscar Gómez, de aquí del Correo de Andalucía, fantástico, sobre, bueno, la felicidad no es un satélite que gira alrededor del éxito. Y sin embargo, esto lo decía José Antonio Muñiz, sin embargo, parece que nos han vendido que el éxito es qué coche tienes, qué casa tienes, qué edad tienes, eres más feliz cuanto más joven eres o pareces. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y esto es muy interesante. La palabra éxito genera mucha controversia muchas veces, y a mí es una palabra que me gusta mucho, y yo lo considero como éxito es conseguir aquellos objetivos que tú te vas marcando en tu vida. Y creo que, y también lo comento en el libro, que tener unos propósitos es muy importante, porque esto es lo que va marcando una dirección, lo que nos va demostrando que estamos creciendo, que estamos avanzando, pero tanto pueden ser propósitos y objetivos materiales como psicológicos como espirituales. Para mí mi propósito puede ser conseguir la paz interior, sentirme bien, aceptarme, y una vez siento que me siento así, eso es el éxito, ¿no? Para mí. Entonces tendríamos que verlo más o enfocarlo más de esa forma, que creo que sería más sana. Es muy divertido porque en el libro lo dices incluso como de una manera obsesiva, es decir, es vivir, dormir y pensar en todo y enfocar tus 24 horas a que voy a conseguir eso. Eso sí es sano también, es decir... Yo creo que sí, cuando uno tiene un objetivo, lo planteo también un poco como un juego para experimentarlo. Si se trata de tener claro qué es lo que quieres y ya comportarte como si ya lo tuvieras, o sentir como si ya lo tuvieras, porque esto lo que hace es generar en ti unas emociones de energía, de bienestar, de placer, de éxito también, y eso es lo que hace que el cuerpo se ponga en marcha y empecemos a pasar a la acción y dar los pasos necesarios. Tampoco es como el libro ese del secreto, que tuvo tanto éxito, de pide y se te dará, siéntate en tu sofá, en tu salón, y las cosas vendrán a ti por el simple hecho de desearlas. No es eso, nosotros tenemos que hacer algo para conseguirlo, pero sí que si tenemos una actitud abierta y positiva y conectamos con esas emociones de placer de haberlo conseguido, nos predisponemos muchísimo más a ello. ¿Por qué hay un techo de cristal, Silvia? Yo creo que, bueno, ya hace tiempo que por la educación y demás, sobre todo en las mujeres, lo ha habido mucho tiempo, pero yo creo que el techo nos lo ponemos nosotros mismos. Es esa autoestima, de hecho, el techo de cristal, es ese decirme a mí misma que no soy capaz, que yo no puedo, hasta aquí puedo conseguir, pero ya más allá no, y por eso yo quiero hacer un llamamiento a que todo el mundo se dé la oportunidad de probar, a ver qué pasa un poquito más, a ver qué pasa si me esfuerzo, porque vale, no me siento capaz, pero si todas estas personas lo han conseguido, ¿qué pasa si yo doy un paso y, ostras, pues es verdad, he conseguido llegar hasta aquí, y si doy otro, y que nos abramos un poco a romper ese techo, porque realmente no está. ¿Dónde está tu punto de éxito ahora mismo, Silvia? Bueno, lo que me hace sentir mejor es pensar que estoy ayudando a muchas personas, sobre todo a mujeres, muchas mujeres, a superar situaciones que las están destruyendo y ver cómo renacen, entre comillas. Cuando ves una persona que está pasándolo mal y que en poquitas sesiones hace un cambio radical y que empieza a vivir su propia vida y tomar el control, esto para mí es lo que me da, es lo más placentero del mundo, es un exitazo. Cuando ves a una persona físicamente, ¿el cuerpo te dice si está bien o está mal? En su postura, en su manera de vestir, en su manera... Sí, y de hecho es muy interesante porque siempre explico que cuando la persona llega a mi consulta por primera vez, sobre todo a nivel de los pacientes, ya te explica y ves el punto del proceso en el que está. Y luego llega una sesión en la que abro la puerta de la consulta y la persona brilla. Y se lo digo, wow, es que eres otra. Y tiene un brillo en los ojos y tiene te transmite algo que ves que ya ha cambiado, que ya ha salido de ahí. Y a partir de ahí el proceso ya es un paso tras otro hacia la mejora. Quien nos esté viendo y piense que tiene una entrevista de trabajo, ¿cómo comunica a ese entrevistador que esa persona merece su confianza? Sobre todo, yo creo que uno tiene que ser
él mismo y tiene que pensar sobre todo en los puntos fuertes que tiene y centrarse mucho en estos, no pensar en lo voy a hacer mal, seguro que habrá otros que son mejores que yo, volver a entrar otra vez en ese pensamiento, sino tenemos que centrarnos con pensamientos positivos y que todo saldrá bien, visualizarse haciendo la entrevista, sintiéndose tranquilo y gustándole a la otra persona también es muy importante. Y después hay una parte física que también afecta. A veces tú ves gente que está a punto de entrar en una entrevista y los ves encorvados, con la cabeza baja, mirando al móvil. La postura esa fetal de protección. Sí, nos afecta muchísimo. Y está comprobado con estudios científicos incluso. Y en cambio cuando ves una persona que está abierta, que está tranquila, que está relajada, incluso poniéndonos físicamente con una actitud diferente, eso ya hace que nos enfrentemos a la entrevista de otra manera. La reflexión última para todas las mujeres que nos estén viendo, ¿cuál sería? Que tengamos muy claro que que todas tenemos un potencial, que todas tenemos unas capacidades, que todos somos igual de importantes y valiosas y que merecemos ser felices, que merecemos apostar por lo que de verdad queremos y sobre todo que merecemos tener al lado a una persona que encaje con lo que buscamos, que si no solamente vivimos una vez y que tenemos que irnos si estamos sufriendo. ¿Y el mensaje para los hombres sería el mismo o tendría otro matiz? Sería el mismo. Para mí, en este sentido no hay diferencia, lo vivimos igual y también ellos tienen que dejarse sentir si están al lado de la persona que quieren y que les hace felices. El ministro de Sanidad, Silvia, Alfonso Alonso, ha dado como titular eso de que debemos redoblar el diálogo, el acuerdo y el consenso porque la lucha por la igualdad es una lucha de toda la sociedad. Una sociedad en la que hombres y mujeres no se miren a los ojos en igualdad es una sociedad enferma. Yo creo que sí, y cada vez espero que vayamos yendo hacia esa dirección, porque en realidad tenemos diferencias a nivel físico, pero si nos viéramos iguales funcionaríamos, yo creo, diferente. Pues Silvia, de verdad que ha sido un placer tenerte esta noche aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un placer. A ti, de verdad. Así que nada, todos los que tengáis la autoestima arañadita, con la sensación de que lo mismo me podría querer un poquito más, o simplemente pensando a ver si voy a ser un prepotente, Silvia con Goz con autoestima automática, la verdad es que Cree en ti y alcanza tus metas es muy interesante y creo que podría ser un buen manual para todas aquellas personas que se están sintiendo maltratadas. Te vamos a regalar una canción que sé que te gusta. Perfecto, Bebe, ella. Uy, genial, ¿vale? Me parece muy adecuada además. Ella que se da cuenta de que puede pisar fuerte y empezar su nueva vida. Muchísimas gracias, Silvia, gracias, por ayudarnos a todas. Hasta luego, detrás de la publicidad. Que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que espera. Este programa está patrocinado por Millennium, compañía número 1 en seguros de caución.